los requerimientos y el problema es que a medida que vamos creciendo, nuestra capacidad de absorber el calcio va disminuyendo progresivamente. Por eso es que somos además tan enfáticos y tan insistentes en que los niños, por ejemplo, tienen que tener aportes adecuados y significativos de calcio durante la infancia. De ahí viene la famosa propaganda de los 3 vasos de leche al día, ¿no es cierto? Porque justamente están en etapa de crecimiento, el cartílago de crecimiento está activo, se está movilizando y ahí necesita mayor aporte de calcio para poder crecer y desarrollar. Lo propio, si se fijan, durante el embarazo y la lactancia también los requerimientos son mayores, ¿sí? Justamente porque en esas etapas también son etapas de crecimiento donde necesitamos mayor aporte para satisfacer ese aumento de las necesidades, ¿sí? Entonces es un punto muy importante. Y por ejemplo, si yo voy a suplementar calcio a un paciente y no le suplemento calcio junto con la vitamina D, no sirve casi de nada porque el calcio se pasa o se va, por decirlo así, porque no existe quien va a ayudar a su absorción, que es la vitamina D, ¿sí? Entonces esto es sumamente importante. Por lo tanto, ¿qué va a tener o qué va a presentar un pacientito que tiene deficiencia de calcio? O bueno, deficiencia de vitamina D en realidad. Alteraciones de la homeostasis del calcio a nivel de la mineralización ósea. Entonces va a empezar a haber deficiencia de calcio y eso va a repercutir en alteraciones a nivel de las estructuras óseas. Y por supuesto es lógico pensar que el impacto de esa deficiencia va a ser diferente si es un niño que está creciendo, así es un adulto que ya ha terminado de crecer y solo tiene que mantener su estructura ósea, ¿sí? Entonces el impacto es muy diferente y por eso es que vamos a ver que la misma deficiencia produce patologías diferentes si es adulto o si es niño, ¿sí? Muy bien. También vamos a ver hipocalcemia e hipofosfatemia, por lo tanto, eso se va a manifestar clínicamente en el paciente con irritabilidad a nivel neuromuscular, entumecimiento, parestesias, tetania y convulsiones. ¿Por qué se producirán estas alteraciones? ¿Qué relación podrían tener con la vitamina, por ejemplo? ¿Por qué creen que puede haber convulsiones, entumecimiento, parestesias? Es que el calcio justamente a uno de los como hablas, sería importante para el músculo, ¿no? Para la... Ya, no se olviden que el complejo calcio-calmodulina, como han de ver en fisiología, es el que va a permitir la contracción de las fibras musculares, porque para eso se produce la fosforilación en las cadenas de miosina y eso permite que se produzca contracción. Entonces, por un lado, no va a haber contracción, por eso el paciente no va a tener fuerza, no va a poder realizar algunas actividades, ¿sí? ¿Qué más? ¿Quiénes comandan el sistema simpático y parasimpático? ¿Y qué hacen las neuronas para que se produzcan las respuestas? Por ejemplo, ¿qué hacen tus neuronas para que tu frecuencia cardíaca suba, para que tus músculos se contraigan, para que tus pulmones respiren? ¿Y los impulsos nerviosos a través de qué funcionan? Del calcio. Todos nosotros somos señalización Sinapsis química, ¿no es cierto? Entonces, los neurotransmisores que están en las neuronas almacenadas en vesiculitas se tienen que fusionar con la membrana de esas vesiculitas y tienen que liberar el neurotransmisor, ¿sí? Y ese neurotransmisor va a venir a estimular receptores que están en la célula postsináptica y eso va a transmitir el impulso nervioso. Lo propio pasa con muchas hormonas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tiene que producirse aquí una despolarización de la membrana, se tienen que abrir los canales de calcio, ingresa el calcio a nivel intracelular, su aumento de concentración dentro de la célula es el estímulo para que estas vesículas se fusionen y se liberen los neurotransmisores. Esto depende de calcio, ¿sí? ¿Cómo es tan importante el calcio? Fíjense, un electrolito, ¿sí? Cuando hablamos de hormonas, vamos a tomar como ejemplo la insulina, que es tan importante para el control glicémico y controlar el metabolismo. También tenemos nuestras celulitas beta que contienen insulina en vesículas, ¿sí?
¿Qué tiene que ocurrir? Se tiene que cerrar el canal de potasio para que se abra el canal de calcio, entre el calcio, otra vez el aumento de concentración de calcio intracelular, es el estímulo para que esta vesícula se fusione, libere insulina y la insulina sea transportada por el torrente sanguíneo hasta su sitio de acción. Entonces, imagínense si hay deficiencia de calcio, se altera toda la conducción neurológica, que es lo que comanda la contracción, la respiración, la frecuencia cardíaca, o sea, todo lo que hacemos, ¿se dan cuenta? Y también las hormonas, entre algunas otras funciones. Entonces, es por esa razón que el paciente puede tener todas estas alteraciones de la percepción, de la sensibilidad, de la función del músculo esquelético, puede tener convulsiones porque se van a alterar de tal forma las conducciones eléctricas que se desestabilizan y el paciente puede empezar a convulsionar, ¿sí? Entonces, vean cómo es tan importante algo tan sencillo como una simple vitamina, ¿sí? Bien, entonces en este cuadrito lo que tenemos es una comparación de los dos elementos o de las dos patologías más importantes relacionadas a esta deficiencia, que sería la osteomalacia en los adultos y el raquitismo en los niños. En ambos casos, el problema es el mismo, deficiencia de vitamina D, ¿sí? Es decir, que no hay suficiente vitamina D. Por lo tanto, se produce una alteración de la homeostasis del calcio y del fosfato en el organismo, pero, como dijimos, el niño está en crecimiento, su cartílago de crecimiento está trabajando y está formando un nuevo hueso para darle su estructura. Entonces, en el niño es mucho más complejo el raquitismo porque van a haber malformaciones severas que se van a quedar permanentemente en el organismo del paciente, porque se va a alterar ese proceso de formación. En cambio, el adulto ya ha terminado de crecer, o sea, la osteomalacia se va a presentar en un adulto que ha completado su desarrollo, ya ha formado todas sus estructuras óseas, ya se ha consolidado y se ha cerrado su cartílago de crecimiento, y en la edad adulta, por alguna razón, tiene deficiencia de la vitamina. Entonces, sí va a tener alteraciones estructurales del huesito, pero no malformaciones como estas, sino que su hueso va a ser más débil, va a ser más frágil, va a tener una consistencia diferente, pero no va a tener malformaciones como las del niño, ¿sí? Entonces, siempre cuando se presentan las deficiencias en etapas tempranas, es mucho más severo el pronóstico, es peor el pronóstico, justamente porque son etapas más sensibles, porque estamos completando el crecimiento y desarrollo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a tener un paciente adulto con osteomalacia? Es común la fatiga, el malestar general, dolores óseos difusos, dolores a la presión en las estructuras óseas, es más sensible el paciente, a eso se refiere con esa irritación que hemos descrito. Pueden haber miopatías de predominio proximal en las extremidades inferiores porque obviamente todo el hueso se está desestructurando y está inflamado, ¿sí? Entonces hay un dolor persistente. La marcha dandinante o marcha de pato es una marcha que adquiere el pacientito con el objetivo de mitigar un poquito el dolor, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto básico que nosotros hacemos al caminar le duele, le genera dolor, porque el hueso está débil, las articulaciones están inflamadas, no hay una buena conducción, se ha desmayado el basurero. Sí. Entonces, esa marcha dandinante, ¿sí han visto caminar los patitos, no? ¿O no han visto caminar los patos? Caminan así, ¿no? Con sus patitas así. ¿Sí? Entonces, estos pacientitos, para disminuir el dolor, lo que hacen es tratar de limitar al máximo la contracción y la movilización de las articulaciones. Entonces, caminan lentito y caminan medio arrastrando sus piecitos y bamboleando un poquito su cuerpito así para tratar de no doblar mucho sus articulaciones. Y a eso se le ha denominado esa marcha dandinante, ¿sí? O de pato. Y el objetivo es que no les duela sus estructuras como les duele, porque hacer esto que habitualmente hacemos les genera mucho dolor, ¿sí? Entonces, vean, se va adaptando el paciente a esa situación dolorosa. Y obviamente, este paciente, por ejemplo, si se fijan, va a tratar de moverse lo mínimo posible. Si puede estar en esa posición quietito y no moverse, lo va a hacer, porque moverse le genera dolor. Entonces, va a quedarse lo más quieto posible. Y obviamente, si se dan cuenta de las características morfológicas de ese paciente,
nos están gritando que ese paciente seguro que está desnutrido y que tiene un montón de deficiencias, no solo de vitamina D. ¿Sí? Doctor, ¿es reversible y irreversible? Es irreversible, obviamente lo que hay que hacer es identificar cuál es la causa de la deficiencia para tratar de corregirla. Si es un cuadro que se corrige, el paciente puede estabilizarse bastante bien. Si es un cuadro que no se corrige, entonces hay que hacer terapia constantemente, vigilar, limitar algunas actividades. Podemos darle bastante calidad de vida, pero no curar la causa específica. ¿Sí? Entonces depende. Pero obviamente la ventaja es que este paciente adulto, como ya ha terminado todo su desarrollo, entonces no tiene alteraciones morfológicas como estas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces podemos recuperar bastante bien en el paciente adulto. Pero en el pacientito pediátrico, si hacemos el diagnóstico muy tarde, estas malformaciones no las vamos a poder revertir, no lo vamos a poder recuperar. Vamos a estabilizar al pacientito, pero sus piecitos se van a quedar así, por decirlo así. ¿Sí? Entonces, es mucho más importante el diagnóstico temprano. ¿Sí? Pueden haber fracturas, deformidades esqueléticas, debilidad muscular, pero ya a nivel estructural. Se dice que normalmente incluso las fracturas cuando se producen son en tallo verde, como normalmente pasa en los niños, porque el hueso es muy flexible por la desestructuración de calcio o por la deficiencia de calcio que tiene. ¿Sí? Entonces son características diferentes. En los pequeños, fíjense, es común esa irritabilidad. Muchas veces el adulto nos puede decir, no, ahí me duele, ahí me molesta, no quiero caminar porque me está molestando. Los niños a veces no pueden explicar y expresar por qué les está doliendo o cómo les está doliendo. Entonces lo único que hacen es llorar, ponerse sensibles, no querer que les agarren, porque les duele también, ¿sí? Pero no saben cómo explicar eso. Vamos a ver que es común la hipotonía, o sea, estos niñitos van a tener debilidad, no van a ser como los niños normalmente que están molestando, jugando, moviéndose, etc. Es común el craneotabes. ¿A qué le denominamos craneotabes? A zonas que tienen reblandecimiento craneal. O sea, sabemos que en condiciones normales los pequeñitos tienen las fontanelas, ¿no es cierto? Que son los sitios de fusión de los huesitos del cráneo que con el tiempo se van a ir cerrando, ¿sí? Estas fontanelas tienen medidas especiales y en ellos suelen ser más grandes de lo habitual, primero. Segundo, aparte de que las fontanelitas son más amplias, los huesitos cuando los tocamos parece que se fueran a hundir. No tienen la consistencia que debería tener el hueso del paciente, ¿no? Entonces a veces apretamos y da miedo porque parece que se fuera a entrar al cerebrito del paciente. Entonces hay que tener mucho cuidado porque cualquier lesión, golpe y demás puede ser mucho más peligroso porque el cráneo que debe cumplir una función de protección de la masa encefálica está debilitado. Entonces hay que tener más cuidado con cualquier tipo de accidentes. ¿Sí? Bien, las prominencias faciales y parietales también son características, es decir, en los sitios donde normalmente están las suturitas suelen ser más prominentes, se notan más. A veces incluso cuando el pelito es cortito, se notan como elevaciones en la cabecita del paciente. ¿Sí? También vamos a tener un retardo en la erupción de los dientecitos y las piecitas dentarias cuando salen pueden salir con defectos, con falta de esmalte, con manchas, con faltas de algunos pedazos o ya con lesiones estructurales que hace que la pieza no sirva y se tenga que extraer, ¿sí? Entonces sí va a afectar bastante y esto normalmente lo vamos a ver después, cuando salgan las piecitas dentarias, porque cuando nace el bebecito no vemos los dientecitos, ¿no? Pero si hay deficiencia ya pueden estar lesionados dentro de la encía, ¿sí? Perdón, y esto igual llevaría a afectar, digamos, los dientes de leche, ¿no? Los primeros dientes se caen y los siguientes dientes igual van a ser igual. Depende del grado de deficiencia y normalmente pues los odontólogos sí nos dicen eso, ¿no? Cuando nacen los dientes de lechecito y están lesionados, tienen alguna malformación o algún defecto, nos dicen ojalá que los permanentes no estén lesionados también. Entonces en algunos casos pasa que solo los de leche se han afectado y los permanentes nacen bien, pero en algunos casos los permanentes igual nacen mal. Entonces no sabemos hasta que broten los dientecitos. Entonces ahí tenemos que esperar para ver. ¿Sí? Algunos se notan con las
radiografías panorámicas que se les hace a los pequeñitos, pero no es algo que podamos hacer tampoco muy frecuente porque también es peligroso, les deja radiación. Entonces es importante vigilar eso también. ¿Sí? Bien, también es frecuente el rosario costal. Si se fijan aquí, ¿sí? Parece que hubieran bolitas, ¿no? A ver, creo que sí, vamos a ver mejor. Entonces, ¿se fijan? Sí. Entonces, esas bolitas están en los sitios de fusión de la costillita con el cartilaguito, que todos tenemos. Pero en ellos es más prominente, primero porque el huesito está debilitado y segundo porque hay una respuesta inflamatoria en las articulaciones. Entonces es característico, parece que el pacientito tuviera un rosario. Los rosarios son lo que usan los cristianos para rezar, ¿no? Que tiene bolitas. Entonces de ahí se le ha dado esa denominación, ¿sí? Que es característica. También suelen haber algunas alteraciones como el surco de Harrison, el tórax en campana o en quilla, donde el toraxito a veces queda como más abombado, más corto, pero más circular, si quieren, como un turrilito, que no es lo habitual, ¿no? Entonces las costillitas a veces son más horizontales de lo que deberían ser, o a veces está como si le hubieran aplanado el esternón, ¿no? Que está como si le hubieran pisado y está hundido el esternoncito. Entonces esas características se suelen ver en estos pacientes. También pueden haber alteraciones o deformaciones de las extremidades, como teníamos, o la famosa pelvis en trébol. No es muy frecuente, por suerte, pero sí es bastante peligroso. O sea, sabemos que el hueso de la cadera, el ilíaco, aparece o se forma a través de la fusión de 3 piezas óseas, ¿no es cierto? Eso han visto en anatomía. Entonces, en estos pacientitos, esa fusión no se completa correctamente y a veces incluso puede separarse. Por eso se llama pelvis en trébol, porque se abre, ¿sí? Entonces eso sí es terrible porque le va a traer incluso riesgo de que el pacientito no pueda caminar porque la pelvis se está desestructurando, está débil, no va a soportar ni su propio peso. Entonces fíjense, realmente para un niño una deficiencia de este tipo es terrible, ¿sí? Es muy peligrosa. Entonces es muy importante poder hacer el diagnóstico temprano. ¿En quién normalmente se ve este tipo de alteraciones, deficiencias? En los pacientitos desnutridos. Entonces ahí, como les decía siempre, no vamos a ver un solo tipo de deficiencia, sino muchas deficiencias, ¿sí? Entonces hay que también hacer el diagnóstico diferencial porque ahí vamos a ir viendo estas características de alto riesgo. Bien, y con esta vitaminita es muy importante, como les decía, también analizar cómo son liposolubles y la toxicidad. ¿Por qué? Si bien hemos visto en las anteriores clases que cuando hablamos de estas vitaminas, podemos darle dosis por encima de los requerimientos basales, ¿no es cierto? Y hemos dicho que incluso darle dosis por encima de los requerimientos basales de forma sistemática es benéfico, le trae beneficios al paciente. Pero todo tiene que estar dentro de un rango aceptable, ¿sí? ¿Por qué? Porque la vitamina D ha sido la vitamina que más hemos suplementado en pandemia, ¿sí? Todo el mundo ha tomado vitamina C, vitamina D y zinc, ¿sí? Que está bien, porque además nos hemos dado cuenta durante la pandemia que gran parte de nuestra población tiene deficiencia. ¿Por qué? Porque cada vez estamos más alejados de esa dieta saludable que siempre mencionamos. Entonces, sirve, ayuda. Pero ¿qué ha pasado? Les comento, uno de sus compañeros que ahorita creo que ya le toca el internado o ya está terminando, pero estaba trabajando en una clínica allá en el Brasil ayudando en pandemia. Entonces me llama y me dice, Doc, aquí en la clínica hay una farmacia artesanal, de estas farmacias que producen los fármacos. Entonces estaban queriendo crear un fármaco para que el paciente tome una sola tabletita y ahí reciba vitamina C, vitamina D y zinc, ¿no? Y me dice, queremos ponerle 20.000 unidades de vitamina D. ¿Cuánto es el requerimiento basal, hemos dicho, de la vitamina D? ¿Cuánto es? ¿Viste? ¿Cuánto es? 600. Para menos. 600, ¿no es cierto? Menos de 1.000, ¿no es cierto? ¿Y qué hemos dicho? Les hemos dado a los pacientitos en pandemia 2.000. O sea, mucho más de lo que necesitan, por encima. Y hemos visto que esto sí es benéfico, considerando que la mayoría sí tiene deficiencia
y que si bien le estamos dando un poco por encima en la situación, el estrés y todo lo que hemos vivido en pandemia, nos sirve tener un poquito más de aporte de lo necesario o de lo recomendado, ¿sí? Pero había vitamina D de 5000, ¿sí? Y este muchacho que les digo quería ser preparado con 20,000. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, a mis pacientes cuando me decían, doc, en la farmacia me están ofreciendo de 5000 y dice que cuesta igual. Tus buenos pacientes siempre te van a llamar para preguntarte, ¿sí? Los que no, se van a dejar charlar y se van a comprar lo que ellos crean que es mejor. Y el paciente siempre piensa que más es mejor. Bueno, todos tenemos esa idea, no, más, no. Doc, de 5000 dice, cuesta igual o mejor. No, Juanito, no te llegues. 2000 está bien, no necesitamos 5000. ¿Ya? 2000 está bien, con eso tranquilo. 5000 está bien para alguien que realmente está establecida la deficiencia, está enfermo y necesitamos aportar más. Pero para la población general, como profilaxis, no. 5000 es demasiado, 2000 es suficiente. ¿Sí? Entonces a este muchacho yo le decía, ¿te acuerdas que la vitamina D puede ser tóxica en dosis altas? Sí, no te olvides que es liposoluble, que no se elimina fácil. Entonces, mi punto de vista es que 20,000 es exagerado. Vas a tener complicaciones en tus pacientes. Entonces, yo te digo, si quieres, bueno, para pacientes que tienen deficiencia, pones 5000. Y para los que es profilaxis, pones 2000. Con eso tienes por demás lo que necesitas. No te olvides lo que has aprendido en bioquímica. Porque se supone que esto no nos sirve darle 20,000 una vez a la semana. No nos sirve. Porque necesitamos darle poco, pero todos los días. ¿Sí? Entonces, esas bombas de vitaminas, por decirlo así, son más peligrosas que benéficas. Primero, porque el paciente no va a guardar lo que no está utilizando. Segundo, lo que se acumula, no se acumula donde necesita usar, sino donde produce daño. Entonces, no nos va a traer más beneficio, pero sí nos aumenta potencialmente la toxicidad. Entonces, no sé al final si me habrá hecho caso, pero yo les recomendé que manejen estos parámetros, que esto era demasiado desde mi punto de vista. Y sí, justamente en el Brasil es donde más casos han empezado a aparecer de estos. Algunos de sus compañeros también me han comentado, de hecho, doctora, nos han dicho que por la vitamina D pues, han empezado a ver calcio, que es petrificación de las articulaciones de los pacientes. Yo le digo, no es petrificación, es acumulación de calcio. Que obviamente el calcio cuando se acumula donde no debe, forma cálculos de calcio, que parecen piedritas de calcio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando hay exceso? La alta ingesta, que normalmente la hemos visto en la historia, cuando hay defectos congénitos, por ejemplo, de la calcidiol 24-hidroxilasa, que es la enzima que se encarga de desactivar la vitamina cuando ya no la necesitamos, para personas que tienen deficiencia de esas suelen acumular. Pero es pues rarísimo, 1 en 1.000.000 será, ¿sí? Entonces está descrito, pero no es frecuente. Pero en pandemia o esta pandemia sí hemos empezado a tener personas que han empezado a manifestar estos síntomas por la excesiva suplementación de vitamina D, ¿sí? Porque desde que ha empezado la pandemia han empezado a suplementar cantidades muy altas y todos los días y no han hecho pausas, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Primero que puede precipitar el calcio y formar cálculos de oxalato de calcio y esto nos va a producir cálculos renales. Estos cálculos renales, ¿por qué son peligrosos? Primero, pueden generar procesos pseudoobstructivos en las cálices renales, en la nefronita, y generar una hidronefrosis, es decir, que se empieza a dilatar el riñoncito y eso a la larga le trae consecuencias funcionales, ¿sí? Segundo, si los calculitos salen, pueden generar procesos obstructivos a nivel de los uréteres. Y las litiasis renales son terriblemente dolorosas. Hacen la referencia en la literatura de la comparación de la intensidad de dolor y dicen se asemeja al dolor de un parto, ¿sí? Entonces es terrible. El paciente que viene con litiasis normalmente viene doblado de dolor y llorando porque no aguanta el dolor, ¿sí? Entonces es muy doloroso. Si son pequeñitos se puede intentar que pasen el uréter con aumento de volumen, analgésicos, relajantes para que salga el calculito. Pero si son grandes hay que hacer litotripsis, es decir, hay que ingresar con sondita, triturar el calculito y luego dejar
un catétercito para que no se estenose después el uréter y después de unas semanas recién vamos a retirar. Entonces no es tan sencillo un pinche calculito, por decirlo así, ¿sí? Pero en estos excesos, esto que se ha empezado a ver, o sea, fíjense, estas manchas blancas que tenemos aquí en esta radiografía, es calcio, que está en los tejidos del paciente. O acá, fíjense, estas bolitas que el paciente ha visto, ha empezado a ver que se le han empezado a formar bolitas y son duras. Por eso el paciente dice, como si me hubieran metido piedritas dentro de mi piel, debajo de mi piel, ¿sí? Y es calcio, o sea, son calculitos de calcio que están acumulados en el tejido por el exceso de calcio en el organismo. Como el organismo tiene tanto calcio, entonces no sabe qué hacer y lo empieza a sacar hacia los tejidos porque no sabe dónde más meterlo, ¿sí? Entonces, esto, obviamente hay que extirpar, retirar los elementos, pero fíjense, aquí no le vamos a estar cortando toda su piel y sacando todos los pedazos. ¿Se dan cuenta? Entonces, este tipo de complicaciones se ha empezado a ver en estos pacientes que han suplementado demasiado. Un punto importante con las vitaminas es que si bien las necesitamos todos los días, no es lo mismo recibir vitaminas de forma natural, ya sea por exposición UV, por alimentación, a recibir sintético. Porque lo que es sintético, lo que es químico, siempre es más peligroso. El organismo no procesa igual. Porque recuerden que esas vitaminas sintéticas tienen excipientes, tienen conservantes, tienen otros elementos que aumentan el riesgo. No se ha descrito exceso de estas vitaminas, bueno, de ninguna vitamina, cuando es de forma natural, cuando es con mejorar los alimentos, cuando es con mejorar la exposición a los rayos UV en este caso, ¿sí? Pero sí con el consumo sistemático sintético por periodos largos de tiempo, ¿sí? Entonces, cuando el pacientito recibe suplementación, por decirle, los recomendables 3 meses, 6 meses, pausa terapéutica. ¿Qué implica la pausa terapéutica? Suspendemos un mes, descanse tu organismo, no vas a tener deficiencia en un mes, ¿sí? Y después puedes volver a empezar. Y después de otro tiempo, otra pausa terapéutica. O sea, siempre se tienen que hacer pausas terapéuticas. Pero son vitaminitas nomás, doc. No importa, son sintéticas. Entonces hay que hacer pausas terapéuticas, ¿sí? ¿Está bien? Yo tengo una pregunta. Usted mencionó que ante estos cálculos normalmente se extirpan, o algunos médicos. Depende de las características y el tamaño del cálculo. ¿No hay otro método que no sea extirpándolos? O... Cuando el cálculo ya está formado, no, porque, o sea, no hay como nosotros podamos disolver, por decirlo así, ese cálculo para sacarlo. Claro que si son chiquititos, si tú estabilizas la parte metabólica y estabilizas el organismo del paciente, el propio organismo va viendo de movilizar y sacar, ¿sí? Si son pequeños. Pero si son muy grandes, no va a poder el organismo, entonces hay que ayudarle y sacar, por decirlo así, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué vamos a tratar de hacer? Estabilizar al paciente para que su propio organismo vaya limpiando lo que está en exceso. ¿Cómo vamos a conseguir eso? Con buen tratamiento, vigilancia por varios meses. Esto no se va a limpiar en una semana de tratamiento, ¿sí? Entonces van a ser varios meses porque es seguro que este paciente ha tenido exceso también por varios meses, ¿sí? Entonces sí, en estos que son pequeños y que están distribuidos hay que intentar estabilizar el metabolismo y que el propio organismo vaya a sacar, ¿sí? Pero en estos, por ejemplo, en un cálculo a nivel renal, no va a reabsorberse, por decirlo así, el cálculo con que nosotros estabilicemos al paciente. O tiene que ser expulsado o tiene que ser triturado y sacado quirúrgicamente. O bueno, por una endoscopia, ¿sí? Entonces, depende también de las características. Y obviamente lo ideal es que no lleguemos a esas circunstancias, ¿no? ¿Y eso cómo se hace? Con vigilancia. Entonces siempre yo les digo, aunque sea vitaminita nomás, tienen que ser vigilados y controlados periódicamente, ¿sí? Muy bien, entonces fíjense, esta está considerada como la más tóxica de todas las vitaminas, incluyéndose a las liposolubles, que de por sí son más tóxicas que las hidrosolubles. Se almacena y se depura lentamente y esa es la razón por la que puede producirse estas complicaciones. ¿Qué podemos observar en el paciente? Vasoconstricción, porque el exceso de calcio va a hacer que exista mayor contracción de lo habitual y eso nos va a llevar a un aumento de la presión arterial, entonces empieza a subir la presión arterial.
Pueden haber náuseas, vómitos, debilidad muscular. Las calcinosis es lo que estamos mencionando, ¿no? Los cálculos renales, la calcificación a nivel de arterias, que nos puede llevar a insuficiencias cardíacas o la acumulación de estos, si quieren, calculitos de calcio en tejidos blandos donde no debería estar, ¿sí? Aumenta la absorción de calcio y la reabsorción ósea. También se ha visto hipercalcemia y depósitos de calcio a nivel de los tejidos. Y obviamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Como decíamos, ¿no? Si las arterias, el corazón, el hígado, los riñones, el páncreas se empiezan a llenar de calcio, eso va a hacer que empiecen a funcionar mal. Yo siempre les digo, los órganos es como si tuviera una bomba de agua, ¿sí? Esa bombita pues trabaja bien porque manda agua, ¿sí? Y si yo agarro y le empiezo a dar barro o le empiezo a meter piedritas, va a empezar a funcionar mal y en algún momento se va a arruinar y va a colapsar. Lo mismo pasa con estos órganos, porque ese calcio no debería estar en su estructura. Entonces van a esforzarse por seguir cumpliendo su función, seguir trabajando, pero en algún momento van a colapsar y van a empezar a funcionar de forma inadecuada. Y eso nos va a traer consecuencias. Entonces, fíjense, una vitaminita, así como es muy importante, usada de forma descontrolada y sin vigilancia, puede ser terriblemente peligrosa. ¿Sí? Bien, la otra vitamina que vamos a ver es la vitamina E o tocoferol. Entonces, fíjense los requerimientos. Si bien van aumentando progresivamente, el que nos interesa es este, ¿no? En los adultos de 12 a 15 miligramos. Algunos autores nos dicen 12, algunos nos dicen 15, pero son miligramos, ¿sí? Incluso en el embarazo los parámetros se mantienen bastante similares, solo la lactancia suben un poquitito, pero en general se dice que de esta vitamina, pues cualquier alimento que contenga ácidos grasos poliinsaturados contiene esta vitamina y no deberíamos tener deficiencia porque tenemos, por ejemplo, algunos granos, aceites, algunos frutos secos o qué sé yo, nueces, almendras, maníes, etcétera, que nos pueden aportar esta vitamina, ¿sí? Entonces, es muy importante que, bueno, también algunos vegetales verdes, que consideremos que esta vitamina tiene un papel principalmente como antioxidante. Entonces, normalmente la vitamina E o tocoferol decimos que está disuelta en las grasas de la dieta. Por eso es que es difícil que entremos en deficiencia, porque en general, aunque sea que hemos cocinado con un chorrito de aceite o le hemos puesto un poquito a la ensalada, ya deberíamos tener suficiente cantidad de eso, ¿sí? O la mayor parte de los alimentos, qué sé yo, al retostar el arroz, o al fritar las papitas, o al fritar la carne, le ponemos algo de aceite. Entonces debería ser suficiente para evitar cualquier tipo de deficiencia al respecto, ¿sí? Muy bien. Entonces, fíjense, la absorción de esta vitamina va a estar relacionada a la absorción de las grasas. Entonces son los kilomicrones los que van a permitirnos la absorción de esta vitamina. Entonces, el hígado, o en el hígado más bien, desde el hígado las VLDL se van a almacenar en el tejido graso y cualquier disfunción de estas lipoproteínas nos puede llevar a deficiencia de vitamina E, porque va a usar el mismo sistema que usamos para absorber grasas. Entonces, tenemos 4 tipos: alfa tocoferol, beta tocoferol, gamma tocoferol y delta tocoferol. En nuestro organismo, el más abundante es el alfa tocoferol, por eso es el que más nos interesa, o nuestra forma activa más abundante, podríamos decir. Entonces, una de las propiedades más importantes que ha sido descritas de la vitamina E es su actividad como antioxidante. ¿Qué dijimos que son los antioxidantes? Evitan la oxidación. Son para la antivejez que cambia la función. Evitan la Cambia los radicales libres, le da una nueva función o le expulsa, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, no se olviden que los radicales libres, o sea, no solo están relacionados al envejecimiento, sino a muchas enfermedades, porque todo lo que es estrés oxidativo siempre va a generar daño en la célula y ese daño en la célula nos va a llevar a enfermedades, ¿sí? Entonces, fíjense por ejemplo, en este caso tengo aquí un ácido graso poliinsaturado
y un radical peróxido con el ácido graso. Es decir, un radical libre se ha unido al ácido graso y lo ha desestabilizado, porque los radicales libres hemos dicho que desestabilizan las moléculas porque ellos son inestables, están tratando de estabilizarse y en ese afán desestabilizan otras moléculas. Y eso es lo que genera el daño oxidativo en la célula. Entonces, ¿qué hace la vitamina E? Va a venir y va a reaccionar químicamente con esas moléculas para convertirlas en otras moléculas que no sean tan reactivas. Por ejemplo, aquí fíjense, ha conseguido un ácido graso poliinsaturado regenerado que ya no es dañino y la vitamina E con el radical pero que está estable y que ya no produce daño. ¿Sí? Entonces, básicamente hace eso, agarra moléculas que son inestables y que son peligrosas y ¡brum!, las estabiliza. Como que, qué sé yo, viene uno y está, que se quiere pelear con todos y va y lo tranquiliza. ¿Sí? Ya no molesta, ¿no? Entonces, eso hace con nuestras moléculas. ¿Y por qué hace eso? Porque esos que molestan pueden lastimar a la célula y generar daño, y generar enfermedades. Entonces, si yo los estabilizo, estoy protegiendo a la celulita, la estoy manteniendo sanita. ¿Sí? Eso es lo que hacen los antioxidantes. Y fíjense, hemos dicho, ¿quiénes más eran excelentes antioxidantes? A, E y C. Son nuestras principales antioxidantes. Por eso es que cada cierto tiempo, o desde cierta edad, todos deberíamos suplementar estas vitaminitas por ciclos, ¿no? 3 meses, 6 meses, descansar y luego otra vez. Si es que no tenemos esa dieta balanceada que siempre decimos, que la mayoría hoy en día pues no la tiene. ¿Sí? Muy bien. Su deficiencia es sumamente rara. ¿En qué situaciones se ha visto? Por ejemplo, lactantes prematuritos, en los cuales se puede asociar anemias, porque no es lo único que hay deficientes, sino otras cosas más. Sobre todo las anemias hemolíticas del recién nacido. En niños y adultos se ha visto por mala absorción de grasa, o sea, como es liposoluble, entonces cualquier deficiencia de la absorción de grasa también va a producir deficiencia de la absorción de estas vitaminas, ¿sí? Y no solo de la E, sino también de las otras liposolubles, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles se han visto? Atresia biliar, es decir, nace el paciente con un defecto congénito en el que las vías biliares no están bien formadas, entonces como la bilis es muy importante para la reabsorción de grasas, entonces no se absorbe correctamente. Y tampoco las vitaminas liposolubles, ¿sí? O pacientes con enfermedades colestásicas hepáticas. De la misma forma, en una enfermedad colestásica, ¿qué es colestasis? Si no saben términos, tienen que preguntar porque eso nos ayuda a orientarnos de qué estamos hablando. De la vesícula biliar. De la vesícula biliar. Estamos hablando de las vías biliares, ¿sí? Entonces, no se olviden que las vías biliares son conductillos por los cuales tienen que ir la bilis, los ácidos biliares y demás, ¿sí? ¿Y para qué es importante que salgan y vayan al intestino? ¿Para qué? ¿Cumplen alguna función? Sí. ¿Para qué será? La absorción de grasas es una de sus funciones importantes, la absorción de colesterol, hemos dicho que sirve para tantas cosas, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, esos elementos son importantes y se van a alterar esos elementos metabólicos que implican la absorción de algunos nutrientes que necesitamos y también la eliminación de otros que no necesitamos. Por ejemplo, parte de estos elementos es la eliminación de la bilirrubina, ¿no es cierto? Que todos los días necesitamos eliminar. Entonces vean cómo estos elementos importantes se deben manejar de esta forma, porque si hay colestasis hepática significa que se está estancando la bilis en el árbol biliar, es decir, se está quedando, no está circulando correctamente. Y eso obviamente altera la absorción de estos elementos, ¿sí? Por ejemplo, en un paciente con hepatitis va a haber colestasis intra y extrahepática. Y eso nos va a producir las hiperbilirrubinemia que vemos en el paciente, pero también nos va a producir alteraciones en la absorción de grasas. Entonces sí se van a producir ese tipo de alteraciones. Bien, y cuando tenemos déficit de lipoproteínas, ¿por qué habrá deficiencia? ¿Cuáles son las lipoproteínas?
VLDL, LDL, kilomicrones. ¿Por qué podría haber deficiencia? Porque las lipoproteínas, hemos dicho, facilitan su absorción, transporte hasta los sitios donde se va a utilizar. Entonces, si hay deficiencia de estos elementos, no se va a absorber correctamente y vamos a tener deficiencia. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué características clínicas se pueden ver? No se han establecido síndromes específicos o enfermedades específicas relacionadas a esta deficiencia, pero se han visto signos y síntomas relacionados a otras deficiencias o a ciertas características un poco inespecíficas, podríamos